Un Salvador que reina aún en la derrota. Este es el título de mi mensaje en esta mañana. Un Salvador que reina aún en la derrota. Yo reconozco que el tema es un poco polémico, es un poco controversial. Por eso de antemano yo quiero aclarar que cuando hablamos de derrota, es una derrota entre comillas, es una percepción de los hombres, pero no una realidad divina. Cada uno que estamos aquí en algún momento de nuestras vidas hemos estado expuestos a una representación cinematográfica de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. En este momento la tendencia nuestra es entrar en un sentimentalismo morboso. Empezar a sentir lástima por nuestro Señor Jesucristo, viéndolo a Él como una víctima indefensa del Sanedrín y del Imperio Romano. Sin embargo, ese no es el ángulo correcto desde el cual Dios que contemplemos la cruz. Porque al el Calvario de esa manera, perdemos de la que emana del Salvador en medio del panorama. Esta mañana vengo a cambiar tu enfoque, llevándote a contemplar al Rey soberano cuyo dominio se hizo notorio aún en medio de una aparente derrota suya. Quiero presentarte al Salvador cuya capacidad de rescate no se detiene ni siquiera cuando parece haber sido vencido por sus enemigos. Para eso, abran sus Biblias conmigo en el Evangelio según Lucas, en su capítulo 23, verso 35 hasta el 43. Dice así la palabra de Dios: y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Después de un juicio amañado llevado por Poncio Pilato, bajo la presión de los principales sacerdotes y el pueblo, sentenciaron a Jesús a muerte, llevándole a Gólgota, donde fue crucificado. Una multitud de gente de toda clase se agolpó allí, al Calvario, con un fin común: hacer de Jesús un motivo para la burla. Porque los enemigos del maestro no se contentaron con su agonía, sino que ellos se dieron la tarea de profanar su sufrimiento. Hicieron de él un objeto de burla, poniendo sobre su cabeza una corona de espinas y lanzándole toda clase de insultos habidos y por haber. Pero aún así no pudieron eclipsar la luz que irradiaba la identidad
de nuestro Maestro. Porque la gloria del Salvador brilla aún en los momentos más trágicos. Y su autoridad prevalece en los panoramas más improbables. Con eso en mente, consideremos el primer punto de mi mensaje en esta mañana, el cual dice: el Calvario, de un lugar de tragedia a un escenario de burla. El Calvario, de un lugar de tragedia a un escenario de burla. El Calvario siempre ha sido un horrible lugar de tragedia. Miles de criminales han sido ejecutados en aquel lugar. Pero con nuestro Señor Jesucristo sucedió algo sin precedente. Ese lugar se convirtió en un ambiente de burla. Porque para la mente de los oponentes de Jesús, su caso reunía todas las condiciones para hacer un chiste. Porque para ellos Jesús era un impostor, un demente con delirio de grandeza. Según ellos, Jesús decía ser rey y no tenía un trono, ni tampoco un territorio. Por si fuera poco, cuando lo apresaron, si bien Pedro intentó hacer algo, no apareció un grupo dispuesto a pelear por su rey. También dice ser el Salvador. Esos son los enemigos del Maestro. Pensando, dice ser el Salvador. Ahora, después de haberse cansado de escarnecerlo, se encuentra colgado en una cruz y no puede salvarse a sí mismo mientras dice ser el Salvador. Por si fuera poco, dice ser hijo de Dios. Y ahora que está sufriendo, Dios guardó un silencio absoluto. Por eso, las mofas a nuestro Señor Jesucristo venían de toda clase de gente e iban hacia todas las direcciones. Era una burla multidimensional. Porque la palabra nos hace saber, por ejemplo, en el Evangelio según Mateo en su capítulo 27, a la altura del verso 29, aún los que pasaban, los transeúntes, se mofaban de nuestro Señor Jesucristo, diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Porque ellos habían tergiversado lo que dijo Jesús, porque no entendieron cuando el Señor Jesús dijo: destruyan ese templo y en 3 días lo reedificaré. Ellos pensaban que Jesús se estaba refiriendo al templo en Jerusalén, y ahora se encuentra agonizando en una cruz. Ellos le están desafiando, diciéndole: si tú tienes tanto poder, ese superpoder para construir un templo que llevó años para edificarlo, bueno, bajar de la cruz no debe ser nada para ti. Tiene que ser un pan comido. Pero no solamente los transeúntes. La palabra nos dice que aún los gobernantes, los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos y los ancianos también escarnecían a nuestro Señor Jesucristo.
diciendo: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si ese Rey de Israel descienda ahora de la cruz, y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere. Si es verdad que le quiere, si es verdad que es su hijo, si es verdad que él tiene complacencia en él, si fue él que lo envió a cumplir una misión en Israel, que le libre ahora, porque eso es lo que ha dicho, que soy hijo de Dios, que lo demuestre ahora, porque en la mente de ellos no estaban esperando. Si bien estaban esperando al Mesías, no lo estaban esperando de la manera como él se presentó, como ese corderito manso. Ellos estaban esperando a un caudillo que fuera a libertarlos del dominio del imperio romano. Y también la palabra nos dice: aún los gentiles, que en cierto sentido en ese momento no tenían absolutamente nada que ver con el Salvador, también se estaban burlando del Señor. Lucas nos dice que aún los soldados se dieron el gusto de mofar de nuestro Señor Jesucristo mientras estaba en la cruz. Porque también ahí había un problema político. Si el único rey que se conocía en ese momento era el César, ahora Jesús presentándose como rey, y encontraron la oportunidad de tenerlo colgado ahí, no se iban a dejar pasar esa oportunidad para burlarse. Y también le servía para matar el tiempo. Le resolvía el problema de su aburrimiento ahí. Porque hay trabajos que son aburridos. Ahora, si aparece un escenario medio divertido, no le cae mal. Así pasó con esos soldados en ese momento. Por eso se anotaron también en la lista de aquellos que se estaban burlando de nuestro Señor Jesucristo, con esa espina que estaba sobre su cabeza. Ellos decían: y si tú eres rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Este es el rey de los judíos. Le servía para burlarse aún de los judíos. Por eso los principales lo entendieron. Fueron a donde Pilato a pedirle que no pusiera esto. Porque era él, en realidad no es el rey de los judíos. Era él con su trastorno mental, según los principales sacerdotes. Era él con su trastorno mental que se presentaba como tal, pero en realidad ese no es nuestro rey. Y la respuesta de Pilato fue: ya lo que yo escribí está escrito. Lo que escribí está escrito. Porque aunque ellos lo habían rechazado, la mera realidad es que Jesús es el rey. Jesús era el rey de ellos. Lo que escribí, o lo que está escrito está. También para los romanos eso rebasaba el nivel más alto de la burla. Un Dios, porque si dice ser hijo de Dios, significa que es Dios. Un Dios colgado en un madero. Un Dios crucificado. Por eso no podían dejar pasar esa oportunidad que tenían para burlarse. Ahora bien,
a excepción de los soldados, esa multitud que estaba ahí lanzando esos insultos al maestro es la misma multitud que lo recibió con aclamaciones en su entrada triunfal en Jerusalén. La misma multitud. Marcos nos dice, mientras Jesús iba entrando en Jerusalén, sobre ese pollino, el pueblo alababa a Dios con palmas en la mano, aclamando, diciendo: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosanna en las alturas. En ese momento lo recibieron como ese descendiente de David que se iba a entronar para siempre, que iba a extender la dinastía de David hasta la eternidad. Lo recibieron como tal, con muchas emociones. Pero el problema, mis amados hermanos, es que los que estaban ahí con esa euforia estaban aclamando al Señor no por quién era, sino por lo que estaban esperando de Él. Lo que estaban esperando que Él hiciera por ellos. Libertarlos del imperio romano. Hacer de ellos un pueblo completamente libre. Si bien ellos estaban aclamando, esas alabanzas nacían de sus propias ilusiones. No estaban alabando sobre la base de un entendimiento claro de lo que estaba aconteciendo en ese momento. Por eso el mismo Señor Jesucristo, a pesar de las aclamaciones del pueblo, en vez de sentirse alegre, lo que Él hizo fue que lloró. Lloró. Porque como Dios, Él sabía que esas aclamaciones eran falsas. Estaban basadas sobre unas expectativas erróneas. Lloró, diciendo: si tan solo entendieran lo que significa ese día para ustedes. Lloró también sobre la ciudad, diciendo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como junta la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Pero no quisiste, no quisiste. Y ahora lo que viene para ti es grande, es grande. Jesús sabía lo que estaba aconteciendo. Por eso, mis amados hermanos, en esta mañana yo quiero que tú entiendas por enésima vez que una alabanza a Dios que no se fundamenta sobre un entendimiento claro de quién es Él y de sus propósitos es irrelevante para la fe. Una alabanza a Dios que no se fundamenta sobre un entendimiento claro de quién es Él y cuáles son sus propósitos es irrelevante en este camino. Es irrelevante, no tiene importancia para la fe. Porque esa gente terminaron rechazando
al Mesías porque se dieron cuenta de que Jesús no había venido a cumplir lo que estaban esperando. Por eso les dije en el mensaje pasado, el domingo, que es peligroso y contraproducente cuando una vida abraza el evangelio buscando la manera de satisfacer sus necesidades terrenales. Porque Jesús no vino con ese propósito. Jesús vino a libertar las almas de los hombres de la esclavitud del pecado. Tú que estás aquí en esta mañana, es necesario que tú tengas esto más que claro. Más que claro. ¿A qué vino nuestro Señor Jesucristo? Hay muchos que sacan de contexto a Juan 10:10, que dijo, donde el mismo Señor Jesús dijo que Él vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Es un texto preferido de los que predican el falso evangelio de la prosperidad, que prácticamente es un evangelio anatema. Jesús no vino aquí a esta tierra a dar garantía de una vida material próspera. Jesús vino a sacarte del hoyo del pecado. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús no llenó las expectativas de la mayoría de los judíos. Y en consecuencia de esto, lo rechazaron. Pero esa realidad sigue igual hoy. Muchos quieren a un Cristo hecho a su imagen. Por eso son capaces de aclamarlo hoy. Son capaces de alabarlo, entre comillas, con muchas emociones. Pero mañana terminan injuriándolo. Terminan blasfemándolo. Porque ellos, al supuesto Cristo que alababan con mucha algarabía, no era el Hijo de Dios. No, era un Cristo que ellos mismos habían formado. Un Cristo conforme a su imaginación. Entonces lo aclaman hoy y mañana lo insultan. Hay muchos que estaban en las iglesias cristianas, alabando, cantando. Mi Dios es bueno. Cantando, la sangre de Cristo tiene poder. Pero hoy son grandes enemigos del evangelio. Porque terminaron en la desilusión. Sus expectativas no se llenaron. Pero el problema, unas expectativas que ellos mismos se las hicieron. No fue que Dios les hizo una falsa promesa. Ahora bien, el eco de la multitud que se mofaba de Cristo era tan fuerte que llegó hasta el madero. Llegó hasta el madero donde estaban esos dos criminales crucificados, cada uno al lado de Jesucristo. Ellos también se unieron al coro.
A pesar de que sus pulmones estaban colapsando. A duras penas respiraban. Pero ellos usaron el poco aire que podían respirar para escarnecer, para injuriar también a nuestro Señor Jesucristo. De paso, quiero decirte, aunque el texto base nuestro, Lucas 23, nos presenta a un solo malhechor que se estaba burlando de Cristo Jesús, pero los otros evangelios sinópticos, Mateo y Marcos, nos dicen que los dos, al principio eran los dos que se estaban burlando del maestro. Se unieron al coro, usando su poco aire. Porque el que está colgado en una cruz, la primera causa de su muerte es la asfixia. Porque por la posición de sus brazos se le dificulta respirar. Para su caja torácica hacer ese movimiento es difícil. Y aparte de las heridas en sus espaldas, cada vez que, y esos clavos también en los pies, cada vez que tienen que hacer ese esfuerzo para respirar, entonces su espalda tiene que rozar con el palo, con el madero. Y aún así esos hombres abrieron su boca, se las ingeniaron para hablar, también para insultar al Señor, para injuriar a Cristo Jesús. Pero en el desenlace, el otro se quitó. Pero veremos esto más adelante. Se quitó del coro porque recibió una luz. Recibió una luz. Pero el otro siguió con el coro de mofarse del Señor, diciendo: pero si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. También él quería solución, quería una salvación física, igual que la multitud. Quería una solución inmediata, aquí y ahora. Es el Cristo que la gente quiere. Un Cristo que resuelve aquí y ahora. El Cristo que se requiere de paciencia para seguirlo. No van con ese Cristo. El Cristo que dice: aguanta un poquito más. No van con ese Cristo. El hombre quería una solución para su problema temporal, teniendo un gran problema espiritual. Teniendo un gran problema eterno, no se preocupó por esto. Y ese es el gran mal de esta humanidad. Los hombres no están pensando en su destino eterno. No se detienen a meditar. No se detienen a reflexionar. Diciendo: pero ven acá. Yo soy un peregrino aquí. ¿Hacia dónde será que esté yo caminando? ¿Hacia dónde será que voy? ¿Estaré yo en el camino correcto? ¿Estaré yo caminando hacia un lugar adecuado? ¿O estaré yo caminando hacia la perdición? Los hombres no piensan en esto. De hecho, tienen su lema: gózate, la vida es una sola. Come, bebe, mañana moriremos. Engañado por el enemigo de las almas, engañado por Satanás, con un problema eterno y con el tiempo en su contra. Porque era cuestión de
de minutos para ese hombre morirse. Sabía lo que esperaba por él, pero tenía tan poco temor de Dios. El problema ahí no tanto por el hecho de que no sabía quién era Cristo. Se ve claramente que era un hombre que no tenía absolutamente nada, no tenía ni el más mínimo temor de Dios, porque ¿cuál hombre con temor de Dios va a tomar su tiempo para burlarse de otro estando en el lecho de la muerte? Vemos esto en el tiempo actual. Hombres blasfemando contra Dios en el lecho de la muerte. Hombres y mujeres maldiciendo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, quedándole minutos de vida. Ese malhechor era la tipificación de quienes exigen un Dios que resuelva su problema para admitir que Él existe. La mayoría de los mal llamados ateos, bien lo digo, los mal llamados ateos, porque los ateos son gente que dicen que Dios no existe, pero Dios dice que los ateos no existen, que solamente es una deshonestidad. Su incredulidad es una deshonestidad suya, porque testimonio tienen de sobra acerca de la existencia de Dios. Pero al saber ellos que no les conviene admitir que existe un Dios supremo a quien tendrán que rendirle cuenta mañana, prefieren hacerse de la idea de que Dios no existe. Tal como dice Pablo en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda injusticia e impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles a través de las cosas creadas, de modo que nadie tenga excusa ante la presencia de Dios. Pero ellos se hacen llamar ateos, diciendo: pero si es verdad que hay un Dios, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? ¿Por qué tantos problemas? ¿Por qué tantas guerras, tantos genocidios, tantas enfermedades? Tantas personas, tantos niños muriendo de hambre, tantos niños inocentes muriendo de leucemia. ¿Y Dios no interviene? En eso se apoyan para decir que no hay Dios. Y algunos sí aceptan la idea de que exista una posibilidad remota de que haya Dios. Ese Dios es un Dios malvado, un Dios que no se preocupa por su creación, porque Dios, según ellos, tiene que intervenir resolviendo cada problema, ordenando cada caos que ellos mismos van haciendo. Pero no sabiendo ellos que si Dios tuviera que andar resolviendo cada problema, a muchos de ellos o muchos de nosotros tendría que quitarnos del medio al instante. Porque ¿quiénes son los que causan los problemas? Los hombres. Los hombres. Y si Dios dice a resolver el problema, ¿qué tendría que hacer? ¿Quitar a los hombres del medio? Lo que aconteció con ese criminal, mis amados hermanos, comprueba que se puede estar cerca del Salvador y estar lejos de la salvación. Se puede estar cerca del Salvador y estar lejos de la salvación. Y esa sí es una gran tragedia. La tragedia en ese ambiente
que había en el Calvario, la real tragedia no era la agonía de esos hombres, incluyendo nuestro Señor Jesucristo. La verdadera tragedia era ese hombre tan cerca del Salvador, no pudo percibir a quien tenía a su lado, teniendo esa gran oportunidad. Y esa tragedia sigue hoy. Sigue hoy. Hay muchos que están cerca del Salvador, pero todavía están lejos de la salvación, como Judas. Judas duró 3 años caminando para arriba y para abajo con el Salvador y con un cargo, tesorero, pero estaba lejos de la salvación que había venido a traer nuestro gran Salvador. Judas estaba lejos. Tú puedes estar aquí, y eso es lo que duele. Eso es lo que duele. Tú puedes estar aquí haciéndote la idea de que tú eres un hijo de Dios, que tú eres un cristiano, pero viviendo a tu manera, demostrando lo lejos que tú estás del Salvador, aunque aparentemente estás cerca de Él. Por eso cada cristiano tiene por responsabilidad de examinarse a sí mismo. Tiene esa responsabilidad de hacer un autoexamen de manera constante, que no se vea en la situación de esa iglesia que tenía el nombre de que vive, pero en realidad estaba muerta. Es una tragedia. Es una tragedia conformarse con el título de cristiano, pero perdido, caminando hacia una eternidad sin Cristo. A esos hombres que Jesús en aquel día les va a decir: apártense de mí, porque nunca los conocí. Ellos pensaban que estaban cerca del Salvador, y en cierto sentido estaban cerca, porque estaban haciendo muchas actividades, muchas obras supuestamente en el nombre del Salvador, pero no tenían comunión con Él. El Salvador no los conocía, ni ellos tampoco lo conocían. Esa es la tragedia. Esa es la tragedia. El Calvario no era una tragedia en sí. El Calvario era una obra de arte de Dios, transformando a un instrumento de oprobio en un medio de salvación. La cruz, un instrumento de vergüenza, un instrumento de humillación. Pero Dios hizo de ella un medio para que tú y yo pudiéramos obtener la salvación de nuestras almas. Pero ese hombre ahí optó por burlarse de nuestro maestro. Pero eso se hace no solamente de manera verbal. Decir que tú eres cristiano y vives a tu manera es burlarse del maestro. O pretender, porque nadie puede burlarse de Dios. Por eso el título de mi mensaje es eso: un Salvador que reina aún en la derrota. Derrota, entre comillas. Una derrota aparente. Sin embargo, mis amados hermanos, en medio de esa atmósfera de escarnio, sucedió algo inesperado, que demuestra que la luz de Cristo es mayor que la oscuridad que reinaba en el entorno. Eso me lleva
al segundo punto de mi mensaje. Un arrepentimiento inesperado. Un arrepentimiento inesperado. Mientras la multitud que estaba ahí estaba viendo a un loco, un trastornado mental, un impostor, un fracasado, como tú lo quieras llamar, un derrotado, pero el malhechor vio a uno de los malhechores vio a un monarca que ejercía su soberanía aún en su momento de mayor debilidad física. Vio a un rey que estaba ejerciendo su voluntad desde el madero. En el madero Jesús estaba ejerciendo su voluntad, estaba llevando a cabo su propósito. Por eso lo llevó a ese malhechor arrepentido a reprender al otro, diciéndole: ¿ni aún temes tú a Dios? ¿Ves? Que ahorita te dije que ese hombre no tenía ni el mínimo temor de Dios. Están en la misma condenación. ¿No temes a Dios? Y no solamente reprendió a ese hombre, no se quedó ahí. Porque hay gente que se presentan como los grandes defensores de Dios, pero de ahí no pasan. De ahí no pasan. Están igual de perdidos, reprendiendo a otro, pero están igual de perdidos. Pero este hombre no se quedó ahí. No solo reprendió a ese hombre que estaba insultando a Jesús, pero también estaba consciente de la justicia de su condenación. Estaba consciente de que su condenación era justa, que merecía estar donde estaba. Eso es uno de los primeros pasos hacia la salvación. Como dijo David: para que seas justo en tu juicio. Si me condenas, tú tienes razón. El que no ha entendido esto, no solamente entenderlo, que no lo ha experimentado en su interior, siento totalmente convencido de que lo único que merece es la condenación de Dios, no está listo para recibir su salvación. No está en condición de recibir su salvación. Dice: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. ¿Qué vemos aquí? Estaba convencido, estaba consciente de la justicia de su condenación, pero a la vez estaba totalmente convencido acerca de la inocencia de nuestro Señor Jesucristo. Él estaba consciente que lo condenaron de manera injusta. El que estaba clavado ahí era un justo, pero fue el plan del Padre. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese hombre, por la misericordia de Dios, recibió esa revelación de arriba. Ese hombre fue un bienaventurado, que era el justo que estaba a su lado, siendo crucificado para poder justificar a muchos. Por esto él le hizo una petición a Jesús, pero no cualquier petición, una petición que rompe toda lógica humana. Una petición que rompe toda lógica humana, mis amados hermanos. Mientras los hombres celebraban el fracaso de Jesús, porque estaban viendo a un condenado que no puede salvarse a sí mismo, el malhechor estaba viendo uno que estaba venciendo la muerte con su muerte.
Cristo venció la muerte con su muerte. Le dio muerte a la muerte con su muerte. Le dio a beber a la muerte de su propia medicina. Le quitó, ahí en esa cruz, le estaba quitando su poder a la muerte. Por eso se entregó voluntariamente. Voluntariamente. Ahora, dije que el malhechor le hizo una petición a Jesús que rompe toda lógica humana. Y si esa petición del malhechor rompió toda lógica de los hombres, la respuesta de Jesús fue un insulto al sentido común. No te escandalices. Quédate ahí. Fue un insulto al sentido común. Eso me lleva al tercer y último punto de mi mensaje. Una promesa humanamente absurda, pero divinamente real. Una promesa absurda, ilógica, fuera de la razón para la mente humana, pero divinamente real. La petición del malhechor fue: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Un hombre desangrando en una cruz. Sus pulmones se están colapsando. Acuérdate de mí. Ahora, escuchen la respuesta de Cristo. Entonces Jesús les dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso te dije que el hombre vio a uno que estaba venciendo la muerte con su muerte. Pedirle que se acuerde de él en su reino. Y Jesús haciéndole promesa. No, tú estás preguntando, pidiendo por algo futuro. No, eso es ahora mismo. Eso es para hoy. La respuesta de Jesús superó las expectativas de ese hombre. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, esa respuesta fue un insulto a la razón para los hombres. Un insulto al sentido común para los hombres. Por dos razones. Primero, por quién la hizo. ¿Por quién la hizo? Jesús, colgado en un madero, a punto de morir. Se supone que los muertos nada pueden hacer. Nada pueden hacer. Es que se fue. Nada más es esperar la resurrección, sea de condenación o de salvación. Pero no puede hacer nada. Ahora Jesús está prometiendo. Pero también fue un insulto a la justicia humana. ¿Por a quién se hizo? Entiendan bien. Primero, ¿por quién la hizo? Jesús, el que hizo la promesa en su condición. Ahora, ¿por a quién? O sea, por la persona a la cual Jesús hizo esa promesa. Un malhechor. Eso es un insulto
a la justicia humana, sobre todo a los legalistas, a los moralistas, a los que tienen ese concepto de que se requiere de algo de obra. Creo que sí, nuestras obras no nos pueden salvar, pero se requiere de algo, aunque sea algo invisible a los ojos de los hombres, pero visible a los ojos de Dios. Yo creo que fue el domingo yo te dije eso. Que hay gente, aunque la salvación sea por fe, pero se requiere de que Dios pueda ver en el más profundo de tu corazón alguna virtud invisible, pero que sea natural tuya, que sea tuya. Una virtud propia a ti, para que tú seas apto para la salvación. Ahora Jesús le está prometiendo salvación a un hombre que está colgado en un madero por los crímenes que él había hecho. No hay tiempo para prepararse, no hay tiempo para empezar a dejar ciertas cosas, como tendemos a decir a la hora de proclamar el evangelio. Una manera incorrecta: deje esto, deje aquello y venga a Cristo. Por eso la respuesta de Jesús a ese hombre es la prueba irrefutable de que la salvación es un acto de gracia pura por medio de la fe. No depende de méritos humanos, ni de preparación previa, ni de sacramentos. Y que tampoco es necesario un tal purgatorio. No requiere de sacramentos. Nosotros, la iglesia cristiana evangélica, a través de la palabra, reconocemos dos ordenanzas dejadas por nuestro Señor Jesucristo: el bautismo y la cena. El bautismo en las aguas y la cena. Pero hay corrientes que enseñan que se requiere del bautismo para poder ser salvo. Este hombre estaría feo para la foto. Estaría feo para la foto. La salvación es un acto de gracia pura. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no es de vosotros, sino es don de Dios, para que nadie se gloríe. Y si acaso alguien tenga que gloriarse, que se gloríe en el Señor, quien se la dio gratuitamente cuando merecía la condenación. Porque vuelvo y te repito, eso es lo único que merecen los hombres, o que merecemos los seres humanos: ser lanzado en lo más profundo del infierno, porque la paga del pecado es muerte. Esta salvación que tenemos es una dádiva de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No se requiere de un tal purgatorio. Por eso, si acaso un católico llegue a escuchar ese mensaje, yo quiero hacerle un llamado al sentido común. Al sentido común. Porque en su sistema, todo el que se muere, todos. El que era moral, el que era un zozobrista, el que era una rata, en la sociedad, todos tienen que pasarse por ese proceso de purgatorio. Pero aquí tenemos un criminal condenado por el imperio romano, condenado por los hombres. Jesús le está diciendo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No dice: después de tu proceso purgador, nos vemos en el paraíso. Hoy. En el momento que tú exhales el espíritu, estarás conmigo en el paraíso.
¿Dónde está el sentido común de la gente para dejarse engañar de esa manera? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y eso también va en contra de la teoría adventista. El sueño del alma. El sueño del alma. Ellos, para justificar su teoría, lo que hacen es que dicen, no, que hay un problema gramatical cuando estaban editando o traduciendo la Biblia. Es que Jesús no le dice que al malhechor que va a estar con él hoy, ese día en el paraíso, sino que yo te digo hoy, coma. O sea, en este momento, en este día, yo te estoy diciendo que tú vas a estar conmigo en el paraíso. Pero no es que tú vas a estar conmigo en el paraíso hoy. Ahora, si eso fuera un texto aislado, podríamos darle el beneficio de la duda a ellos. Si fuera un texto aislado, pero ese no es un texto aislado. Tenemos a la parábola del rico y Lázaro. También tienen que tergiversarla, porque la lección está clara ahí. Tenemos lo que dijo nuestro Señor, el apóstol Pablo. El morir, el vivir, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que estaba en un aprieto, no sabía si quedarse para seguir predicando o si irse para estar con Cristo. También eso tiene que tergiversarlo. No, que cuando se está refiriendo a estar con Cristo, que hay que tergiversar tantos textos bíblicos para probar una supuesta doctrina. No, el estar con Cristo no significa que en el instante que se muere va a estar en su presencia. No, es que en la resurrección, pero ya que su memoria se va a quedar, se va a borrar para él, aunque espere 1000 años, para la resurrección, cuando despierte en la presencia de Cristo, eso es como un segundo para él. Pero si eso fuera el problema, si eso fuera así, Pablo no estaría en ningún dilema. Fácil, y va a decir, si me muero, es a esperar no se sabe cuántos años para estar en la presencia de Dios. Pues entonces déjame seguir aprovechando mis años aquí para predicar el evangelio. No tendría ningún dilema. Tantos textos bíblicos tienen que sacar de su contexto o hasta hacerle arreglos para justificar una falsa enseñanza. También los testigos contra Jehová son primos. Yo tengo algo de reserva con los adventistas porque, pues, aunque adentro hacen su cosa, pero porque predican la salvación por fe en Jesús. Pero los testigos ni hablar. Entonces, mis hermanos, ¿qué vemos? Que en medio de una escena donde todo era tragedia, brilló una luz de esperanza para el malhechor. Que un hombre en esa condición recibe una promesa tan gloriosa que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy tu destino cambió. En los últimos minutos de tu vida, yo voy a cambiar tu destino. Voy a cambiar tu rumbo. Este es nuestro gran Salvador, un gran Salvador para grandes pecadores. Jesús puede transformar el panorama más trágico en un escenario de su gloria. Brilló la gloria de nuestro Señor en medio de un ambiente trágico, un ambiente de escarnecimiento. Su gloria nadie pudo apagarla, porque la capacidad de rescate del Salvador no se detiene ni siquiera cuando parece haber sido vencido por el mundo. Porque hay victorias que vienen en envoltura de derrota. En esa derrota que la gente estaba viendo, eso era solamente la envoltura. Dentro de ese sobre estaba la victoria más grande que la humanidad o que un hombre haya podido obtener.
En el Calvario Jesús tenía todo bajo control. Aunque los hombres lo estaban viendo como un fracasado, Él tenía todo bajo control. Cada guión había sido escrito por Él. Aunque podamos decir por el Padre, decir por el Padre es decir por Él. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En la situación que estaba Jesús y los hombres estaban burlando de Él, fue Él mismo que se puso en esa situación. Fue Él mismo que se humilló por amor a ti, por amor a mí, para venir a rescatarnos, estando siendo semejante a Dios. No escatimó el ser igual a Dios, se despojó de sí mismo, se hizo hombre, y estando en condición de hombre se fue a la muerte, y muerte de cruz. Fue un acto voluntario. Jesús se despojó de sí mismo voluntariamente. Jesús no era una víctima del Sanedrín ni del Imperio Romano. No era un mártir. No se distraigan. No era un mártir por quien sentir pena, sino un rey soberano que estaba ejerciendo su autoridad y llevando a cabo su propósito. Por eso, si bien nuestros corazones deben conmoverse ante el sufrimiento vicario de Cristo, no debemos dejarnos absorber por un sentimentalismo que nos haga pasar por alto la gloria de su majestad en el Calvario. Sí, porque ese sentimentalismo es algo estéril, lleno de hipocresía. Porque la mayoría de esas personas que sienten pena, sienten lástima cuando están viendo la pasión de Cristo y lloran, no pasan de ahí. Del llanto ahorita a su fornicación otra vez, a su mentira, a su bebida, a su robo, a lo que sea, que se llame pecado, que ahí no pasan. Es una emoción estéril, una emoción adornada de hipocresía. Por eso no debemos dejarnos absorber, porque no es lo que Dios quiere. No es lo que Dios quiere. Porque sí, cuando nosotros, por sumergirnos en esa emoción sin fruto, la autoridad de Cristo en el Calvario pasa desapercibida. Y eso es un problema. Si su autoridad pasa desapercibida, no vamos a ver a un rey que se entregó de manera voluntaria, un rey soberano a quien tenemos que rendirnos cada día, sino como una víctima. ¿Por qué sentir pena? El mismo Cristo nunca quiso que se le viera como una víctima de quien compadecerse. Nunca. Cuando Pedro lo cogió aparte, maestro, ten compasión de ti mismo, que esto nunca te acontezca. Quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Pedro quiso inyectarle una autocompasión al maestro. No, espérate. Él mismo dice en Juan 10:17, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y en el 18 dice, nadie me la quita. Nadie me la quita. Yo voluntariamente yo la pongo. Y a las mujeres que estaban llorando, él se detuvo. Hijas de Jerusalén, mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, no lloren por mí, no me vean a mí como que alguien que está en medio de una tragedia, no me vean como un mártir, no lloren por ustedes y por sus hijos, por lo que viene. Jesús no se complace en los que sienten pena por Él. No, Él dice, wow, mira cómo está sintiendo pena por mí, pero revolcándose en su pecado. No, Jesús no se complace en esa gente. El criminal que se arrepintió no sintió lástima por un moribundo indefenso. No, sino que rogó a un rey por una oportunidad de ser un súbdito de su reino. Acuérdate de mí. Rogó a un rey.
No, 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 wow, mira lo que le hicieron. Rogó por una oportunidad, porque lo crucificaron como un villano, como un impostor, un demente, pero triunfó como rey. Y ahora reina desde los cielos, en los corazones de millones, a través de toda la historia, en cada nación de la tierra. Y volverá por segunda vez a buscar a los que esperan en Él, en la consumación de su reino. Y ahí que los que lo rechazaron y los que lo están rechazando ahora se quedarán sorprendidos, lamentarán cuando vean al que traspasaron, lamentarán, serán tomados de sorpresa, se quedarán con la boca abierta, porque Jesús no fracasó. Jesús fue un rey que reinó en esa aparente derrota del Calvario. Dios le bendiga, Dios le guarde. Padre, gracias.